invita a sentir, a pensarse, y esas palabras que parecen antiguas quieren encontrarse con las nuevas en un mismo cauce. Gerardo nos ofrece, con la delicadeza y la profundidad de su escritura, la certeza que hay rastros que hay que seguir. Lo hace en una conjunción de voces, como un alquimista, como un avesado lector, como un pensador, como un escultor y excelso conocedor del arte. Lo hace acompañando y rastreando a la sombra sin nombre para que ella hable por su propia voz. Sí, lo invitamos a Mauro, que sí, que está presente, y salude a esta gran visita que tenemos. Buenas noches. Yo dije que no quería hablar porque me hacen bullying ellos. Miren las palabras que acaba de decir Patri. ¿Cómo hago yo ahora para salir a hablar con mi acotado vocabulario? Simplemente, Gerardo, darte la bienvenida por volver a tus tierras. Ya venimos de presentaciones de libros que tuvimos anoche. Bueno, Patri viene de expresarse días atrás cuando hicimos la fiesta de los españoles también. Entonces le voy a prohibir la entrada a muchos lugares porque me gana. Entonces, nada, simplemente agradecerte que estés presente aquí, que como lo dijo Patri, esta casa que es nuestra, que es de todos los varillenses, y no solo de varillenses, porque han venido muchos expositores de otros pueblos, de otras localidades, y para eso está abierto, para que nosotros tengamos esta posibilidad de ver a gente que ha triunfado, pero no solamente triunfado en lo económico o ser reconocido, sino en que saber que ha podido desarrollarse su vida en otro lugar, y hoy lo tenemos aquí en nuestra Casa de la Cultura. Para nosotros es un placer, y agradezco a la presencia de todo y cada uno de ellos, porque esto es lo que somos, esto es lo que hacemos culturalmente de nuestra ciudad. Así que bienvenido nuevamente a casa. Debe hacer más años que te he ido que los que yo estoy acá, pero simplemente darte esto, la bienvenida, y que sientas cada vez que quieras volver a tu pago, a tu tierra natal, sepa que están las puertas abiertas. Gracias nuevamente. Lo dije en tono de broma esto recién, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, está activado, sí, ahí va. El libro se llama El rastro de una sombra sin nombre, HD, las iniciales de Hilda Doolittle. La construcción del cuerpo en el análisis y en la poética. Gerardo García es psicoanalista. La transmisión del psicoanálisis constituye uno de sus intereses fundamentales, interrogando el vínculo entre psicoanálisis, arte y el malestar en la cultura. La frecuentación con el malestar en su práctica lo llevó a establecer relaciones de homología en el tratamiento de la cosa en el psicoanálisis y el arte. Se ha formulado con insistencia una pregunta: ¿es posible que en el interior de una obra se opere un pasaje de la estética a la ética sin que el autor se lo proponga? Algunos de sus libros intentan dar cuenta de ese paso. La metamorfosis del objeto, Alción, Córdoba, Argentina, 2004. La psicoanálisis, WOC, Barcelona, España, 2005. Estética de la melancolía, Nosotros y Velázquez, Editorial Brujas, Córdoba, Argentina, 2011. De la angustia al duelo, Editorial Noches Blancas, Catamarca, Argentina, 2014. En torno al femicidio, de por qué algunos hombres consideran a las mujeres una calamidad, Ediciones Báez, Córdoba, Argentina, 2016. Oscar Mazota, Un estremecimiento nuevo, Ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina, 2019.
Cuando nos propusieron a Patri y a mí hacer la presentación del libro, en realidad nos embarcamos en la lectura de un libro que resultó nutrido, apasionante, muy interesante y que se expande en cada página y en cada relectura. No es un libro, como recién nos dijo Gerardo, de un día, para leer en un día. Y ahora lo invitamos a Gerardo, le damos la palabra, para que nos cuente de qué se trata esta investigación, esta búsqueda del rastro de la sombra de Hilda Doolittle. Después nosotros tenemos muchas preguntas para hacerte. Bueno, buenas noches. Tengo una gran alegría de estar acá con ustedes y tengo un profundo agradecimiento a la Secretaría de Cultura por haberme invitado y a todos que componen esa secretaría, a Viviana Sacabino, a Valeria Crespo, por supuesto al intendente, a Mauro, que acaba de presentarnos, a Patricia, a Mónica, también a los amigos que están acá presentes, al Flaco Mastri, particularmente también a Luis Morelli, que propició, que favoreció este encuentro. Bueno, es difícil presentar este libro. Por otra parte, nunca preparo lo que voy a decir. Así que voy a comenzar porque Mauro dijo recién que quizás hace más años que me fui que los que él está acá. Entonces les voy a contar una historia que seguro algunos conocen y que le conté a Valeria, que es la llegada de mi papá, de Máximo García, a Las Varillas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Díganme por favor cuando no se escuche. Mi papá era bioquímico en Rosario y le dijeron por qué no visitaba Las Varillas, que iba a ser una ciudad pujante, porque aquí se cruzaban los dos ferrocarriles, el Mitre y el Belgrano. Imagínense, esto es 1946, 1945. Qué importancia la del ferrocarril. Ustedes saben que las ciudades, los pueblos, se fundaban o bien siguiendo el cauce de los ríos o bien luego después los ferrocarriles. Así que acá vino. Por supuesto, no era una ciudad como es ahora, era un poblado relativamente pequeño. Él era un amante de las grandes ciudades, siempre lo fue. Entonces dudó un poco, dijo, no, vuelvo a Rosario. Y ocurre que en la tardecita, cuando se iba, quedó empantanado entre Las Varillas y Pozo del Molle.
así que lo tuvieron que sacar con un tractor. Fue, por supuesto, ¿a dónde? Al Hotel Mayo. Y después de comer se puso a jugar al ajedrez. ¿Con quién? Con José Ruginski. Imagino que en ese primer encuentro, y después también, se trataban de usted. Así que cada pieza que movían era más o menos una estrategia respecto del otro. Cuando José le preguntó a Máximo qué es lo que hacía, y Máximo dijo que era bioquímico, pero que se volvía a Rosario al día siguiente, le dijo: no, vos de acá no te podés ir, porque de Cañada Rosquín a Villa Rosario, de San Francisco a Villa María, no hay ningún bioquímico. Así que no, es imposible que te vayas. Y bueno, mi papá tomó la sugerencia y ya en ese año se instaló acá en Las Varillas. Yo le decía a Mauro que sí, que hace tantos y tantos años. Y lo primero que entonces quiero decirles, que no se asusten de que Grecia no es distinto a Las Varillas, ¿no es cierto? De que cualquier lugar del mundo puede ser igual a nuestro pueblo, y que esa es la dimensión con la cual yo tomo cualquier lugar donde ocasionalmente esté. Digo Grecia porque la poeta a que hacían referencia tanto Patricia como Mónica era una apasionada del mundo griego, era una gran helenista. Y bueno, en esto de seguir su rastro, su huella, sus indicios, sí, recorrí varias veces Grecia para encontrar algo que a mí me resultaba completamente extraño, y es que hasta el final de su vida firmara toda su obra poética como HD, no como Hilda Dulit. Busqué ese rastro de por qué esto ocurrió. De una poeta que era talentosa, muy apasionada, insumisa, y sin embargo, cuando se encontró con otro gran poeta, que es Ezra Pound, en Londres, le dijo: qué hermosa esta poesía, Hermes, la carretera. Bueno, entonces desde ahora en adelante vas a firmar HD Imaginista. Mandemos la poesía a Norteamérica, así se va a publicar en la revista Poetry. Así ocurrió. Pero de todas formas, qué extraño que, siendo alguien tan insumisa, controversial, que cambió la poética del siglo XX, hasta el final de su vida firmara como HD. Y por eso, cuando vean el libro, van a ver que la dedicatoria es a Hilda Dulit con todas las letras, con todas las letras. Bueno, cuando en una de esas búsquedas estuve en una isla que se llama Corfú, en la Odisea, se llama la isla de los Feacios, es el último paso antes de llegar a Ítaca, el destino final de Ulises. Bueno, fui también
a un hotel que se llama Bella Venecia, porque Hilda Dulitt había tenido episodios alucinatorios sobre una de las paredes de ese hotel. Pero nuevamente no había rastro en el libro de huéspedes, no estaba registrada. Eso también me llamó mucho la atención. Es decir, que con la profusa lectura, como decías que había hecho hacia Patricia, sin embargo, estaba perdido. Estaba perdido por completo. No sabía cómo orientarme en relación a esos rastros. Cada vez que aparecía un otro libro, volvía a leerlo. La relación con Ezra Pound me pareció algo que había que interrogar. Bueno, el mundo griego tan fuerte, bueno, estaba perdido. Y en camino desde Ítaca a Delfos, estaba perdido por completo, y por eso digo, no es distinto. Grecia, cualquier lugar de Grecia que las varillas, estaba perdido como mi papá, entre el Pozo del Molle y las varillas. No sabía cómo orientarme, no uso el GPS, así que en un camino rural no sabía qué hacer. Vi en una galería que estaban jugando a los naipes, me bajé, les pregunté cómo hacía para llegar a Delfos y Atenas. Empezaron a escribir en una libreta toda serie de anotaciones, todas eran un poco contradictorias, los cuatro no se ponían de acuerdo, hasta que al final, como todo el mundo con buena voluntad se entiende, dijeron que lo siguieran. Se subieron a una vieja camioneta, hicieron más o menos 60-70 kilómetros y me pusieron en la autopista para llegar a Atenas. Bueno, entonces ahí supe cómo orientarme. Un primer capítulo se llamaría La fuente griega, y luego los otros 4 capítulos que indicaban la progresión del análisis de Hilda Dulitt se llamarían con nombres griegos, pero cada uno con una significación. Uno se llamaría Ulises, otro Demeter, otro capítulo Hermes y el último Aquiles. Cuando digo de la progresión, hablo de la progresión de Hilda Dulitt en su análisis con Freud. Se analizó hace casi un siglo atrás, en 1933 con Freud, y dejó testimonio de su análisis en un libro precioso que se llama Tributo a Freud, que es un libro muy poético y que, si bien está escrito en prosa, su poesía es fascinante, y el universo griego es de tal registro mistérico que uno no puede dejar de disfrutarlo. Bueno, ¿por qué cada uno de estos personajes griegos estaban iniciando cada capítulo? Porque de alguna manera es la forma en que Hilda Dulitt y Freud se manejaron. Se manejaron con el mundo antiguo. En la primera entrevista, Hilda entra apresuradamente al consultorio de Freud, y cuando tiene que hablar, que tenía mucho que hablar, muchísimo, estaba devastada,
Su hermano había muerto en la guerra, su padre un año después a causa de la pena de la muerte de su hijo. Ella había perdido un hijo al nacer, su matrimonio estaba destrozado, se avecinaba una nueva guerra, tenía alucinaciones como las que les relaté recién, tenía unas vivencias subacuáticas en las Islas Scilly, al sur de Inglaterra. Pensaba que una campana de cristal le salía de los pies y otra de la cabeza, que estaba atrapada allí. Es decir, un universo de devastación tremendo. Y sin embargo, cuando llega a la primera consulta no dice nada. Y lo que dice es prácticamente un saludo a Freud solamente, y luego comienza a ver los objetos que estaban en las vitrinas y en el escritorio de Freud, es decir, las estatuillas griegas, egipcias. Freud le dice en un tono más bien triste que es la primera persona que al entrar a su consultorio se fija en esos objetos y no en él. Freud le dice que pensaba que no quería analizarse. Esa es la primera entrevista, que es extrañísima. Fijarse en los objetos griegos y egipcios que estaban presentes en el escritorio y en las vitrinas de Freud. Bueno, el análisis entonces progresa de esa manera, hablando de esos objetos, hablando de la mitología. Entonces el libro, siguiendo la lógica de ese análisis, es que recurre a estos distintos personajes mitológicos. Para mí eso es importante, porque las preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la diferencia de los sexos, sobre qué quiere una mujer, sobre qué es un padre, o bien qué es un hijo, o incluso qué clase de objeto es un hijo, son siempre las mismas. Lo que varían son las respuestas en la mitología, en la religión, en la ciencia, en el psicoanálisis, pero las preguntas son esas, no muchas más. Le pueden agregar 2 o 3 si quieren, o restar al listado que yo le hice, las que a ustedes les parezcan. Pero las preguntas son siempre las mismas. Entonces, en ese análisis, todas esas preguntas están presentes. Cuando tan amablemente me hacían una entrevista en la radio de acá, de Las Varillas, Andrea, me dijo sobre las respuestas del análisis. No sé si fui claro. Dije que en un análisis generalmente lo que están presentes son las preguntas. Es decir, una pregunta lleva a otra pregunta, o a otra pregunta, y a otra pregunta, y que el estatuto ético del análisis tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas, al contrario de lo que uno supone de qué se trata un análisis. Bueno, pero si esto les parece lejano, quisiera transmitirles de que no es tan lejano. Les voy a remarcar solamente, para que ustedes también después me hagan preguntas, se los pido, se los ruego prácticamente, porque si no, no sé cómo orientarme, cómo llega mi relato a ustedes, pero solamente quiero transmitirles, porque es algo que transmitiendo a ustedes los transmiten a otros, a sus hijos, a sus hermanos. 2 capítulos. ¿Y por qué? Uno es Aquiles. Y esto sí es lo que quiero transmitirles.
no es que uno pueda elegir ser Aquiles o ser Ulises, Odiseo. Pero si uno pudiera elegir, y si uno pudiera transmitirles a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la gente que queremos, con la cual tenemos una relación de proximidad, dos formas de vivir que son completamente distintas. Aquiles es el héroe de la Ilíada, es la gloria, pero también es la vida breve, es la vida abreviada. Y en ese aspecto, seguramente que ustedes conocerán en la cercanía esta temática de aquel que encarna lo único, lo glorioso, lo absoluto, el todo, y que, sin embargo, la vida es breve, la muerte es con gloria, y para mí eso es muy penoso. Por eso prefiero a Odiseo, a Ulises, hayan o no leído la Odisea, Ilíada, poco importa, porque el mundo antiguo nos llega a nosotros sin saberlo. Odiseo es el que hace el recorrido, el trazado, el que aprende en ese recorrido, el que se va despojando poco a poco de esa idea de la gloria, del brillo, hasta quedar completamente desnudo. Pero es un trazado, es un recorrido, y ese recorrido es aquel que está ligado al obligo, muy distinto a la vida abreviada. Entonces, si uno pudiera elegir, tendría que, nada más que los padres, los abuelos, empiezan antes que nosotros para elegir, pero si uno pudiera elegir y si uno pudiera transmitir, sería bueno transmitir ser aquel que tiene un trazado, un recorrido, un mundo dificultoso, pero en definitiva una vida. Esta vida, cuando digo que es lo mismo un pueblo de Grecia o las Varillas o cualquier pueblo del interior de cualquier parte del mundo, es un recorrido que comienza en la Odisea, llegando al cíclope que se llama Polifemo. Y eso es un poco también el recorrido que todos y cada uno de nosotros es bueno que pudiéramos hacer. Es decir, poder perder la mirada del otro, no darle importancia, sustraerse. Recuerden que luego en la Odisea, episodios que ustedes conocen, Ulises se ata a un mástil, pone cera a cada uno de los remeros y atraviesa el canto de las sirenas. Eso es otra cosa que tendríamos que poder prescindir, del canto de las sirenas, de la voz del otro, para tener nuestra propia voz. Y luego es el encuentro con distintas mujeres, una que es la maga, Circe, otra que es Calipso, que es una ninfa inmortal, y ahí tenemos otro episodio importante, por qué ser Ulises y no Aquiles. Con esta ninfa está 8 años, hasta que le promete la inmortalidad, y Ulises dice que no, que prefiere seguir su viaje, su destino final, lo saben, es Ítaca, que prefiere la primera arruga de mujer. Esa es la respuesta que da, no la belleza marmórea, escultórica, sino la primera arruga de mujer, es decir, la dimensión de lo temporal. Y de eso habla el libro
de una forma que quizás sea un poco compleja, que es cómo se construye un cuerpo en el análisis. No el organismo, no la imagen del cuerpo, no la representación del cuerpo, sino un cuerpo ligado al tiempo, que es el que Ulises construye cuando dice que no a la inmortalidad y prefiere la primera arruga de mujer que la belleza marmórea. Cuando se prefiere un pasaje de la belleza a lo bello, que incluye el tiempo y que incluye la muerte. Y a la vez, un cuerpo ligado al erotismo. Un cuerpo ligado al erotismo es un cuerpo ligado al deseo, al anhelo, al entusiasmo, al placer, al disfrute, y alejado de la dimensión masoquista. Eso es un poco como en el libro trato de fundamentar que el cuerpo se construye en el análisis y en la poética. Yo voy a concluir acá para que ustedes me hagan las preguntas, pero antes quisiera decirle a Mónica, si podés leer, a ver si ilustra un poco cómo esta poeta hace pasar a este Aquiles, guerrero, de piedra, de la muerte abreviada, sin cuerpo, a alguien de otras características, ¿no? Este era el regalo, su mortalidad. Inmortalidad y victoria se disolvieron. Ya no soy inmortal, soy un hombre entre millones, no un héroe dios entre los mirmidones. Algunos dicen que un arquero desde las murallas hizo volar el dardo. Algunos dicen que fue Apolo, pero yo, Helena, sé que fue la flecha del amor. El cuerpo honrado por el ejército heleno no fue sino un armazón de hierro. Fue el plan de Dios fundir el gélido fortín del alma y liberar al hombre. El plan de Dios no es el que los sacerdotes revelan. No supe por qué, durante el sueño o en trance, Dios me había convocado aquí, hasta que vi el tenue contorno hacerse más claro. Según el nuevo mortal, despojándose de su gloria, renqueaba lento en la arena. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, como ven, lo que acabo de decirles que puede lograrse en un análisis, que es la construcción del cuerpo, Helena en Egipto, Hilda Dulit, que un libro coincidente con el año de su muerte, hace hacer una travesía a Aquiles como de inmortal a mortal, es decir, la misma condición que es la de Ulises, ¿no es cierto? Y esta condición del tiempo, esta condición ligada a la temporalidad, es lo que hace que, en definitiva, también, para terminar, quisiera decir, para terminar, antes que empiecen las preguntas, ¿no? Quisiera decirles que en este tiempo de ritos abreviados, los griegos nos enseñaron de la necesidad del túmulo, de la necesidad de honrar un fin. Es así como el final de la Ilíada no es como se supone, Troya destruida, quemada, encendida. No, el final de la Ilíada es que el viejo rey va hasta la tienda de Aquiles a pedir el cuerpo de su hijo muerto,
y en definitiva Aquiles accede a ese pedido y habrá funerales por 12 días. Y en la parte central de la Odisea, cuando Ulises desciende a los infiernos, cuando uno supone que se va a encontrar con los viejos guerreros, con el alma de su madre, con el adivino Tiresias, con quien se encuentra es con un remero que la noche anterior se ha despeñado borracho y le pide encarecidamente, le ruega que en la playa haga su túmulo y que allí le dé sepultura y en el remo ponga: aquí yace un hombre que se llamaba Elpenor y que está ligado al porvenir. Pero bueno, dejo por ahora acá y me gustaría que me formulen las preguntas o que hagan los comentarios que a ustedes les parezcan pertinentes. Bueno, yo en realidad me gustaría comenzar por el libro objeto, ¿no? Para acercarlo a la gente. Y la pregunta sería ¿por qué estas imágenes, esta pintura? Y sobre todo hacer hincapié cuando vi esa imagen de Doolittle, pensé que cerca del mar que está, y realmente era uno de los temas que la fascinaban, y la fragilidad de ese embarcadero. Ni siquiera es un embarcadero, está bien sobre la punta de una tabla, hace frío y me dio una impresión de fragilidad. Y después también buscando material encontramos la voz, y tiene una voz como quebrada, frágil. Bueno, eso algo que tiene que ver con su personalidad, pero sobre todo ¿por qué las imágenes del libro? Bueno, se ve así entonces. Bueno, sí, en general una elección que habitualmente hago es que el libro tiene que tener una condición estética. Eso a veces me lleva a muchas dificultades, porque las ediciones se retrasan, porque las imágenes no me conforman, porque hay que hacerlo todo de nuevo. Bueno, una de las etimologías de Odiseo es odioso, sí, yo soy bastante odioso al respecto. Entonces, Mónica me pregunta por las imágenes. Una de las imágenes que está en la contratapa es la poeta Hilda Doolittle en el mar, mirando el mar, y sí, está en juego la fragilidad. Pero es algo que es bueno pasar de esa fragilidad a una vulnerabilidad, que es la de cada uno de nosotros. No una vulnerabilidad respecto del otro, sino una vulnerabilidad propia, que es la vulnerabilidad que tenemos cuando amamos, cuando deseamos. Es una vulnerabilidad propia y no una vulnerabilidad respecto del otro. En cuanto a la imagen de tapa, se ve así, pero se las muestro también acá. A mí me gusta mucho la pintura, el arte, pero es una imagen que vi y que inmediatamente pensé como que podría ser la tapa del libro. Es de una artista cordobesa, de los Reartes, se llama Gabriela López Truc, y
Cuando me decidí por esa obra, la llamé por teléfono y se puso a llorar, porque yo le había hablado de otra parte del libro, que no se las comenté ahora, de la relación entre la madre y la hija, en un capítulo que se llama Demeter, y me dijo de que la persona que está a la derecha, esa era su madre, cuando era maestra rural en Salta, y que a la vez es igual a su hija, y que su madre hace 19 años que falleció, y que de una pequeña foto que había conservado, de unos 5 centímetros, así hizo el cuadro a través de esa imagen que ya tenía casi olvidada de su mamá, mientras que la mujer que le da la mano era una compañera, otra maestra rural, y me gustó esa imagen porque era la idea que tenía para el libro, de un trazado, de un recorrido, de alguien que puede dar una mano al otro y transitar una dificultad. Y bueno, y luego en el interior del libro, por supuesto que le pedí autorización, esta imagen se fragmenta en 6, iniciando el prólogo y cada uno de los capítulos. La artista se llama Gabriela López Cruz y se sintió impactada como había imaginado una madre y una hija allí, y por supuesto me dijo inmediatamente que sí, y me acompaña en alguna de las presentaciones del libro, que es algo que hace también su camino solo, pero acompañándolo un poco, ¿no? Bueno, también mencionaste la dedicatoria. Me parece que es una forma de reivindicarla, ¿no? Poner su nombre completo. Y a mí me llamó la atención también la delicadeza y el respeto con el que el escritor habla sobre Hilda, siendo que hay temas muy delicados o muy personales, como son su sexualidad, su libertad de expresión, su salud mental, pero hay algo muy, muy, muy cuidado, que no desliza en ningún momento la palabra salud mental u otra que pudiéramos usar. Eso es, ¿fue así la escritura o hay un propósito o es tu forma de acercarte a las personas? Acá hay, bueno, eso sí, mi forma de acercarme a las personas no lo sé. Cada uno en relación a su propio discurso tiene como un punto ciego, así que no sabría decirlo. Pero sí que la escritura, cuando se es lector de tantos años de una autora, como en este caso como Hilda Dulit, la escritura mima, refleja, es tomada la escritura por la misma lógica de la autora. Entonces es eso. Lo primero es que en la escritura se es completamente tomado por la escritura del otro. Luego sí, cuando ella era joven, se enamora de Rapin, que es uno de los poetas más importantes también del siglo pasado, en Estados Unidos. Cuando Rapin se va, se enamora de una joven que se llama France Gregg. Luego se casa en Londres con un poeta y helenista y novelista, se llama Richard Allington.
luego que se separa Richard Addington, forma pareja con una joven que se llama Briar. Es decir, su elección sexual fue cambiante y esta relación con Briar se mantuvo hasta el final de su vida. Si bien no en una manera ya de vivir juntas, la relación de las cartas, la relación epistolar duró hasta el final de su vida, ¿no? Y sí, en ese aspecto, alguien que nació en 1886 ha sido insumisa, como dije, ha abierto un campo de la elección sexual que en ese entonces era difícil de abrir, hasta peligroso incluso. Y bueno, te pediría que leas una poesía que se llama Elena, que es Elena cuando se desencadena la guerra de Troya. ¿Querés que indico dónde está? Ella odia los ojos inmóviles en el rostro blanco, el brillo como de olivas donde ella se alza y las manos blancas. Toda Grecia injuria el rostro pálido cuando ella sonríe, odiándolo más profundamente aún cuando se vuelve más pálido y blanco, recordando pasados encantos y pasados males. Grecia mira impasible a la hija de Dios, nacida del amor, la belleza de pies fríos, las más esbeltas rodillas. Si podría amar a la doncella solo si ella yaciera, ceniza blanca, entre cipreses funerarios. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, me gustaría que formulen preguntas ustedes o comentarios. Sí. Me gustaría que me explicaras mejor el por qué pregunto o por qué no pregunto. Hablaste sobre la pregunta y me quedé perdida. Por favor. ¿Se entendió? ¿No escuchó nada? No escucho nada. Bueno, te repito. Que me quedé pensando cuando hablaste de la pregunta o la no pregunta. No lo entendí. Hablé fundamentalmente de la pregunta y dije que las preguntas son siempre las mismas. Hice un enunciado que el estatuto ético del análisis es el preguntar más que el responder. Y el preguntar es distinto al interrogar. El interrogar es un procedimiento policial. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? El interrogante fija el sujeto. La pregunta no es que cierra algo, sino que por el contrario, intenta abrir otra cosa. Por eso una pregunta lleva a otra pregunta, mientras que la respuesta a veces obtura la posibilidad de que la pregunta se despliegue. Desmenuzarlo, para eliminarlo, escribir el dolor para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Escribir para descansar, escribir que el sol en invierno es hermoso por no llorar tan dentro, tan escondidas.
Escribir hasta la extenuación para que se derrame el dolor contenido desde el inicio del mundo. Escribir para rebelarse sin provecho, a pesar de la derrota ya prevista, porque no hay rebeldía que no esté justificada ni violencia que no sea, en el fondo, inocente. Escribir con derecho al llanto, escribir para curar, escribir para guarecerse, escribir como si cerrase los ojos para no cerrarlos, para mover la mano y seguir su curso, para sentirse viva aún, para aplazar la angustia como simulación, para guiar la mente y que no se desboque, para controlar lo controlable. Escribir como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí mismo para saldar las cuentas con el miedo. Escribir para reorganizar. Escribir sin hacer concesiones. Escribir como quien desespera, para cauterizar, para tomarle las medidas al miedo, para conjurar, para morder de nuevo el anzuelo de la vida, para no claudicar. Escribir para no mentir, para dejar de mentir con palabras abstractas, para poder decir tan solo lo que cuenta. Escribir para desestructurar, para vencer las estructuras, para contradecir lo dicho, para demoler. Escribir para insignificar. Escribir inútilmente para ejercer lo inútil, para abrazar lo inútil, para hacer de la inutilidad un manantial. Escritura como sortilegio. Escribir, pues, para confundir, para emborronar y luego volver a escribir en el orden que conviene el mundo que hemos aprendido. Escribir para rastrear, escribir para perdonar, para ser perdonado. Escribir porque crujen las rodillas y hay como un sueño esperando ser soñado justo detrás del dolor. Escribir porque alguien olvidó gritar y hay un espacio en blanco ahora que lo habita. Escribir y no hacer literatura, ¿y qué más da? Hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. ¿Te gustó? Bueno.